La historia de la Tierra, parte 1. Dice el Señor. Ahora que estábamos completamente tranquilos, el romano Marcos, conocido como profundo pensador, se pronunció de la siguiente manera. Permíteme, Señor, hacer una pregunta sobre un asunto no muy claro. Le respondí. Habla a voluntad, pues tienes un alma lúcida. Aprecio tus preguntas porque dan la oportunidad de despertar el intelecto de las criaturas, cuyo mayor error consiste en desconocer sus faltas. Si las percibiesen, podrían tratar de aumentar su conocimiento. La pereza mental y la ignorancia de sí mismas, les impiden buscar mayores nociones. Quien busca, hallará, quien pide, recibirá, y a quien llama a la puerta, se le abrirá. El romano dijo: Señor, tú mismo has dicho, que al hombre no le es posible amar a Dios por sobre todo, si no busca conocerle. He reflexionado bastante y hallé muchas faltas dentro de mí. Por ejemplo, poseo varias minas en Iliria y en nuestras propias tierras de las cuales extraigo oro, plata, plomo y cantidades de hierro. Perforando las montañas, descubrí en las profundidades cosas bastante peculiares, es decir, huesos y esqueletos de animales gigantescos de épocas remotas. Cuando habitaron la tierra y cómo llegaron al subsuelo de las montañas, en Egipto y en España se encontraron incluso huesos muy semejantes a los del hombre. Solo que eran 4 o 5 veces mayores. Además de esto, encontré otras rarezas que no es necesario mencionar ahora. Hiciste en el Monte de los Olivos una breve alusión a la existencia del género humano antes de Adán, criaturas con manifestaciones instintivas. A juzgar por la escritura judaica, fue Adán el primer hombre dotado de libre arbitrio e inteligencia individual, quien les dio a sus descendientes leyes y obligaciones. He ahí mi pregunta. En la época de Adán, la tierra habría sido habitada por criaturas prehistóricas y tal vez aún sean encontradas en determinados puntos del orbe. ¿Y cómo fue que llegaron esos huesos de animales prehistóricos debajo del suelo de las montañas, inclusive los gigantescos preadamitas? Los libros de Moisés no dan claridad. Él comienza con la historia mística de la creación, que de ninguna manera corresponde a lo que se encuentra en la tierra. Danos una explicación mayor para que tu luz resplandezca entre nosotros. Le dije: Mi querido Marco, te lo voy a explicar. Todo lo que fue dicho y explicado no sobrepasará a vuestros descendientes, porque se escapa a la comprensión humana, por lo tanto, no merece darle crédito. Tu pedido fue bien motivado, pero ya afirmé que los acontecimientos en mi creación serán transmitidos a todos los renacidos en el espíritu, caso en el cual la comprensión será viva y real. Creed en mis palabras porque yo las pronuncio. Sin embargo, el comprenderlas a fondo no os será posible por ahora, y mucho menos pasar una justa noción a los que aún son espiritualmente ciegos. Siendo así, los hombres aún tendrán que esperar por largo tiempo, hasta que las grandes dudas puedan ser aclaradas de modo comprensible. Los mismos judíos, que en el pasado fue el pueblo más culto de la tierra, llegó hasta el punto de desconocer todos los asuntos prehistóricos. Todos los restos antiguos que encontraron, los clasificaron como consecuencia del diluvio, el cual fue mal comprendido. Procura enseñarles otra cosa, y verá cómo te condenan como hereje. Los paganos sustentan en el politeísmo la leyenda de 2 diluvios atribuyéndoles causas fenomenales y el pueblo las acepta. Decidles la verdad y veréis, como sois ridiculizados, o por lo menos dirán, esto solamente lo saben los dioses.
Por esto las criaturas comprenderán la verdad cuando sean orientadas científicamente y, además de esto, cuando el propio espíritu les esclarezca. Daré algunos tópicos, aunque no veo que hayan grandes posibilidades de asimilación en vuestro estado intelectual. Primero, porque os falta la noción de números excesivamente grandes y segundo, porque apenas sabéis y creéis lo que os dije con respecto a las estrellas, es decir, su tamaño, distancia y movimientos. Este será un conocimiento externo, hasta que se desarrolle como una verdad independiente y autocreada, dentro de vuestro espíritu. En el Monte de los Olivos os demostré que la Tierra es tan antigua que, aunque os facultase su edad exacta, no la podríais concebir. En suma, ella existe como cuerpo cósmico un tiempo casi infinito para vuestra comprensión, pasando por muchas transformaciones en su superficie, hasta llegar a la forma actual. Fuego, agua, terremotos y tempestades tremendas, mayormente en épocas remotas, fueron los medios que de ella hicieran lo que es hoy, dentro de mi voluntad. A fin de subsistir y servir aún más como fuente alimentadora para innumerables criaturas, se precisan fuego, inundaciones, terremotos y tempestades variadas, dentro de las necesidades. Cuando la Tierra en los tiempos remotos, había alcanzado la maduración, haciendo surgir algunas islas grandes y pequeñas, cubiertas de lodo marino, deposité en él, de acuerdo con mi voluntad y sabiduría, varias especies de semillas. Así, estas islas fueron plantadas inicialmente con hierbas y arbustos, y posteriormente aparecieron árboles enormes. Luego deposité huevos o gérmenes para la formación de la fauna adecuada a ese estado primitivo, que en un principio consistía en gusanos muy pequeños, después más grandes y, consecuentemente, insectos. Cuando el suelo más seco ya presentaba alimentos en abundancia, surgieron animales gigantescos. Tenían por finalidad alimentarse de hierbas gruesas y ramas para que abonaran el suelo con los excrementos y, finalmente, con los propios inmensos cadáveres, cuyos restos son aún descubiertos en cavernas y minas. De la descomposición de tales cuerpos, se desarrolló gran cantidad de otros gusanos, y de estos, variados insectos. Clasifiquemos tal estado como periodo de formación telúrica, considerando, sin embargo, que la Tierra había sido sometida, innumerables veces, a transformaciones preparatorias. Esos acontecimientos no os interesan, tampoco, por ejemplo, la fase del grano de trigo depositado en el suelo, hasta surgir del germen un fruto maduro y bendecido. En resumen, mostré la Tierra en su primera formación fertilizante, donde, en la superficie fueron depositadas variadas semillas para la flora, y huevos para la fauna, para cuya finalidad ya existía base dentro del agua, pues ciertas plantas y animales acuáticos son, evidentemente más antiguos que los del suelo y del aire. Habéis tenido una definición comprensiva, de la cual habréis concluido que en tal suelo primitivo no podía haber subsistencia para diferentes animales, mucho menos para el hombre. Esta fase aún era necesaria como garantía de otra más perfecta, así como no habría fruto maduro sin la previa formación del botón, ácido y aún estéril. Para la maduración de un fruto, después de la formación del botón áspero y rugoso, es necesaria una gran cantidad de sucesos solo visibles a mi visión. Mucho más natural se da ese fenómeno en la maduración de un cuerpo cósmico. ¿Qué sucede con el árbol en primavera,
Cuando el botón se hincha y se vuelve suculento, se rompe por un impulso interno, arroja su envoltorio externo en el mar de la muerte y disolución, desarrollándose para una perfección mayor, a fin de que surjan las hojas, compañeras indispensables de la subsecuente flor y fruto final. Aunque un vegetal sea un paralelo menor al desarrollo de un cuerpo cósmico, sirve para concluir, en estrecha medida, lo que es necesario para abrigar y alimentar a un hombre como vosotros. Este primer periodo de fertilización telúrica, de la más torpe y primitiva especie sucumbe después de billones de años, contados en la época actual. Pues en aquellos tiempos no había estaciones definidas y las existentes duraban más de lo que actualmente duran. Tales fenómenos desaparecieron en tempestades de fuego, surgidas del centro de la Tierra, firmemente organizadas, y, después de gran número de años terráqueos, aparecen de las profundidades de los mares, extensas zonas ornamentadas de montañas cubiertas con lodo mucho más fertilizante. En la época precisa fueron en él depositadas semillas más perfectas, venidas de mi sabiduría y voluntad y, en poco tiempo, el aspecto era más exuberante en el planeta todavía joven. Habiendo abundancia de alimento, puse consumidores grandes y pequeños, en cantidades. El agua entre los continentes era vivificada por los animales más grandes, y las tierras habían recibido consumidores de aquello que el suelo ofrecía en la flora. Algunas especies de hierbas, arbustos y árboles gigantes producían semillas, pudiendo así multiplicarse. La mayor parte, sin embargo, afloraba igual que hongos del suelo preñado. Y los animales surgían de la misma manera que los cocodrilos del Nilo, aunque los continentes aún no estuviesen secos completamente. En ese periodo progresivo para la flora y la fauna, no era posible que la tierra tuviera un aspecto seco, lo mismo que sucede a los botones en flor, pues tal situación no sería favorable. Recibido por Jacob Lorber, publicado en la obra El Gran Evangelio de Juan, tomo 8, capítulos 69 al 71, y traducido al español del portugués por Sara Ramírez.